Sí, Listo. adelante. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conversación que además es tan necesaria en estos tiempos que corren, en nombre de la Escuela de Psicología, en nombre de la Escuela de Comunicación Social. Felices de esta alianza y escuchar todo lo que nos tiene que decir estos invitados tan increíbles del día de hoy. Le damos a todos la más cordial bienvenida. Bueno, estamos aquí para aprender de ustedes, agradecidos con nuestros invitados por acompañarnos esta tarde y ya le doy el testigo a nuestro queridísimo padre Dani Socorro, director de la Escuela de Psicología. Bueno, un gran saludo y más bien también de mi parte muy agradecido por esta alianza con la Escuela de Comunicación Social, que eso nos ha permitido tener este espacio de verdad tan importante, tan necesario y sobre todo tan agradable con estos panelistas que hoy tenemos el lujo de compartir. El tema que nos une, que nos ha pedido la Escuela de Comunicación Social, un poco que podamos discutir, es ansiedad y depresión en nuestros jóvenes. Contamos con estos dos distinguidos panelistas. Comenzamos por las damas. La profesora Yorelis Acosta, que lea un poco su currículum. Es psicóloga clínico, estudios de posgrado en intervención psicosocial, psicología social y ciencias políticas en la Universidad Central de Venezuela. Es investigadora y coordinadora del área sociopolítica en el Centro de Estudios del Desarrollo, el CENDE, UCB. Y las áreas de investigación que lleva a cabo es conflictividad y violencia. En los últimos 4 años se ha concentrado en el estudio de los estados de frontera, migración, suicidio, salud mental de los venezolanos en tiempos de crisis y en el manejo de la dimensión psicológica en las empresas. Es profesora de categoría asociado en la Cátedra de Psicología Social en la Escuela de Comunicación Social de nuestra Universidad Católica Andrés Bello. Y recientemente, y ahí la felicitamos, es directora general de la Asociación Ibero-Latinoamericana de Psicología Social y Política para el periodo 2020-2022. Profe Yorelis, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Muy contenta de acompañarnos en esta actividad y yo quiero compartir pantalla para mostrarles unos datos que he levantado en lo que yo llamo un ejercicio académico con mis estudiantes. Uno de los temas de psicología social es el tema de las emociones y percibiendo precisamente que estos cambios que introdujo la pandemia y que introdujo sobre todo el cambio de esquema de la presencialidad a la presencialidad remota, percibí a mis alumnos muy ansiosos. Por tanto, aproveché este tema para trabajar con ellos ese tema en dos dimensiones. Una dimensión individual, que cada uno pudiera identificar sus emociones, y luego una lectura más social, porque nos da la oportunidad de hacer encuestas, de preguntar y de recoger una data que también me permite escribir y analizar y un poco ir viendo o tomando el pulso de la sociedad venezolana en estos momentos, y que la pandemia sin duda llega a introducir unos cambios que ya los psicólogos pues esperábamos. Entonces es un ejercicio académico que se levanta información a través de una encuesta en Google Doc que tenía 4 preguntas. Bueno, yo aquí le estoy dando a ella que me presente esto para que vean ustedes más ampliamente. Y eran 4 preguntas sencillas. ¿Cuál es la emoción que predomina en ustedes? ¿Por qué esa emoción? ¿Qué es lo que más le ha costado de este aislamiento físico y qué han hecho para sobrellevarla? Entonces, en este año que hemos tenido 2 periodos en esta modalidad, fíjense que en la primera pude recolectar 317 datos y ahí me quiero agradecer a la profesora Sandra Cáceres, que también está conectada en este momento de la sede Montalbán, porque invitó a algunos alumnos de la sede a responder esta encuesta. Así que tenemos 156 alumnos de Montalbán y 161 de la sede Guayana. Bueno, yo coloco aquí hombres y mujeres, pero realmente son nuestros jóvenes, ¿no? Unos chicas y chicos, fíjense que la mayoría entre 18 y 20 años, 73 entre 21 y 25 y 18 jóvenes de más de 25 años.
¿Qué nos dijeron los jóvenes? Que la ansiedad era el estado emocional que predominaba en ellos. 120 alumnos para un 37,85%, seguido de expectativa, miedo, esperanza, tristeza, alegría, resignación, rabia, repugnancia y desmotivación. Esto fue en el primer periodo que tuvimos el semestre en esta modalidad. En el segundo semestre, y aprovecho la oportunidad que están otros profesores para invitarlos también a que puedan testear o evaluar o conocer el estado emocional de sus alumnos a través de estas 4 preguntas, y yo me comprometo a darle las respuestas. Pero en este segundo semestre, que es el que termina en febrero, participaron mis alumnos en un curso de 60 jóvenes. Me llamó mucho la atención que tuviésemos 20 varones y 40 chicas, porque comunicación social generalmente la desproporción es mayor, hay muchas más chicas que chicos, ¿no? Y nuevamente, entre 18 y 20 años es la mayoría, y aparece nuevamente la ansiedad como el estado emocional que predomina, seguido de alegría, aquí apareció alegría, expectativa, resignación, esperanza y tristeza. ¿Por qué de estas emociones? Bueno, por la situación país, por los cambios, por la calidad del internet, por la presión de los estudios, esa nueva modalidad. Tenían miedo también a no aprender de igual manera o en la misma cantidad, o que este conocimiento no fuese tan profundo en comparación con la modalidad presencial. Algunos ya sufrían de ansiedad, por tanto la pandemia viene a intensificar esa condición. De hecho, yo acabo de escribir un artículo que saldrá publicado el mes que viene en una revista Sendes dedicada al tema salud, y yo escribí sobre salud mental en pandemia, a un año de la pandemia, y la psicología del paciente COVID, además. Pero lo que estamos viendo es eso, que la pandemia trae una dimensión psicológica que debemos atender. Entonces, algunos que sufrían de ansiedad en pandemia, esto lo que hace es intensificar y que aparezcan estos trastornos del estado de ánimo. Y bueno, el no poder salir, el no poder ir a la universidad, nos sorprende que, bueno, empiezan a extrañar también la universidad y lo que fue el cambio de las rutinas, que nos afectó a todos realmente. Ok, ¿qué hicieron para sobrellevar esto? Bueno, dormir, aprender cosas nuevas. Al principio hicieron como muchos cursos, pero luego estaban muy agotados de la virtualidad. Ver televisión, películas, escuchar música, hacer ejercicio, apoyarse en la familia y tratar de ser positivo, ¿no? Distraerse y mantenerse ocupado. Tomando en consideración estos elementos, el segundo semestre en mi aula virtual abrí un espacio que titulé Mi Espacio Antiestrés, porque las clases entonces debían comenzar con unos primeros minutos dedicados a los alumnos, a saber cómo se estaban sintiendo, cómo estaban llevando los cambios, y ese estado de desmotivación y queja que siempre acompañaba el principio de las clases. Entonces les abrí ese espacio donde ellos podían pasar en el transcurso de la semana a dejar sus inquietudes, su estado de ánimo, a solicitar alguna orientación, sabiendo que yo era psicólogo. Les iba colocando ahí otros materiales que tuve que crear para ellos. Repito, es un ejercicio académico que luego yo se los compartí a ellos, ¿no? Les dije, fíjense, cada uno de ustedes pudo identificar su estado emocional, hablamos sobre eso, sobre las distintas emociones, y esa lectura colectiva donde empezaron a entender esta doble actividad, ¿no? Esta doble lectura que puede tener para mí este tema. La ansiedad es el estado emocional predominante, y en relación a la depresión, que es el otro tema que nos reúne, ¿verdad? Ahí yo con ellos, y para ustedes también les dejo la reflexión, que nos toca diferenciar entre lo que es tristeza y depresión. La tristeza es un estado, en un estado emocional natural, innato, pasajero, puede ser profunda, ¿verdad? Y la depresión no, ya la depresión es un trastorno del estado de ánimo que va a requerir tratamientos, en muchos casos fármacos. Pero la diferencia está en que en la depresión perdemos el sentido de la vida.
las personas cuando están deprimidas les falta energía, hay mucha negatividad, pueden cambiar sus rutinas y pueden inclusive no tener energía para hacer lo más básico, para salir de la cama o para cumplir su agenda diaria, tomar un baño, cosas así de sencillos, ¿no? Entonces ahí creo que nuestros estudiantes entienden cuál es la diferencia y dicen, no, depresión no es lo que yo tengo. Sin embargo, sabemos que en pandemia estos números pues han cambiado, ¿no? Y otra cosa ya para cerrar, he tenido alumnos que les dio COVID también, y luego del COVID, es lo que yo estoy observando también como psicólogo clínico, puede presentarse un estado de ansiedad con ataques de pánico, porque ellos quedaron como enganchados conmigo y siguieron escribiéndome a través del chat, que también se convierte en un espacio de intercambio, y varios de ellos se han comunicado conmigo para decirme, profesora, yo tuve COVID, ahora me siento así, estoy muy nerviosa, me cuesta dormir, ¿no? Y creo que tiene que ver con este proceso post-COVID, que aunque le digan a las personas, usted está bien, váyase para su casa, ya está bien, de todas maneras viene un estado de ansiedad. Y este tipo de materiales que he creado para ellos para compartir, porque, bueno, les costó la transición de la educación presencial a la presencialidad remota, y tenía que ayudarlos con, bueno, antes de comenzar a estudiar, ustedes tienen que hacer esto. Es decir, que nos convertimos, abrimos otra dimensión de apoyo y de acompañamiento a nuestros estudiantes que va mucho más allá de conectarnos para dar clase y cumplir el programa. Lo dejo hasta acá y gracias nuevamente. Gracias a usted, profe. Los que nos están siguiendo por este webinar, lo transmitimos por el canal de Zoom que estamos viendo en este momento, y también lo estamos transmitiendo por nuestro canal de YouTube, Psicología UK. Ahí en esas dos vías estaremos recibiendo las preguntas que quieren hacer los panelistas. Si está por Zoom, puede hacerlo en la pestaña que dice preguntas y respuestas. Ahí estará el equipo recogiendo las preguntas. Igualmente, los que se encuentran por YouTube, en nuestro canal, en el chat, ahí también puede hacer las preguntas que con mucho gusto se las recibiremos para que podamos tener esa buena interacción con nuestros panelistas. Pedro, muchas gracias. Leo un poco tu currículum. Pedro Rodríguez es egresado de nuestra escuela, fue mi profesor de psicología de la personalidad y profesor de asesoramiento psicológico. Lo digo con mucho orgullo. Además, muy cercano, un gran amigo. Es psicólogo clínico comunitario, también egresado de nuestra universidad. Es doctor en psicología por la Universidad Central de Venezuela. Actualmente se encuentra en Cali, Colombia, como investigador y coordinador del área social del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle. Entre sus temas de interés está la salud mental comunitaria, el trabajo terapéutico en contextos multiproblemáticos y la salud mental en contexto de sufrimiento psicosocial. Pedro, también además de ser psicólogo, es un destacado escritor, tiene varios libros de literatura, ha colaborado en textos y publicaciones en psicología, ha sido ganador del concurso transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana, el segundo premio de poesía Eugenio Montejo, el concurso de poesía José Barrueta de la Bienal de Literatura Mariano Picón Sala, así como finalista del premio Juan Rulfo de Radio France Internacional. Ese es el currículum que yo tenía apuntado en los otros webinars que hemos tenido como escuela. Pero ahora yo tengo que añadir algo que de verdad que nos llena de mucho orgullo. Días atrás ha sido galardonado como el ganador de la primera edición del concurso latinoamericano de la novela corta fabla Salvaje, con su obra denominada La última esperanza de los hombres lobo. Así que bueno, felicidades, Pedro. Esta novela fue seleccionada entre 430 obras de participantes de 18 países latinoamericanos. Y Pedro, ¿sí? Con mucho eso, como lo caracteriza, el primer lugar. Así que Pedro, felicitaciones. Así como lo escribimos por nuestro Instagram, por las diferentes redes, de verdad que estamos muy orgullosos, bueno, de tenerte como egresado, de tenerte yo como amigo, y bueno, y en especial de tenerte en este panel. Así que bueno, que Dios te siga bendiciendo con muchos más talentos. Y bueno, te escuchamos. Bueno,
Gracias por la excesiva generosidad, Dani. Yo estoy muy contento siempre de reunirme contigo, a quien considero uno de mis queridos amigos y una figura que me llena de esperanza y de ilusión dentro de los espacios de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. Así que cada una de estas invitaciones para mí es muy valiosa. Estoy muy contento de volver a ver a Yorelis, con quien tenía ya unos cuantos años que no nos encontrábamos. Es un gusto poder compartir espacio contigo y te mando un abrazo muy afectuoso. No puedo evitar comenzar esta conversación haciendo también una mención que es una mención entre tantas cosas lindas y bonitas, que es una mención triste. El último webinar que tuvimos, íbamos a tener un espacio de conversación con Paula Vázquez Lezama, quien gustosamente estaba dispuesta a conversar algunos temas. En ese momento recordará a Dani relacionados con el tema del daño antropológico, una brillante antropóloga. Lamentablemente esta semana Paula falleció después de una enfermedad que durante un periodo de tiempo, sin embargo, de ninguna manera alteró su lucidez y su capacidad para incluso pensar el mismo proceso que estaba viviendo. Así que me es inevitable recordarla en esta conversación de hoy y bueno, expresar la solidaridad con todas las personas que la queríamos. Fíjense, yo quisiera hacer, bueno, básicamente, igual que Yorelis, que elegantemente ha hecho unas observaciones muy puntuales, quisiera también centrarme en cosas muy puntuales y que de pronto sea la conversación planeada en el espacio para bueno, tener la forma de sacarle el máximo provecho a esta hermosa iniciativa de la Escuela de Comunicación Social, a quien también quisiera agradecer la invitación. Fíjense, yo me senté un poquito a revisar algunas cosas, alguna data que ya podemos ir recogiendo sobre lo que significan los temas de salud mental vinculados a las dimensiones de la pandemia, ¿no? Y hay 2 o 3 cosas que quisiera señalar muy brevemente porque creo que nos ayuda a posicionar en el contexto general de la conversación este tema. La primera idea es que esta conversación tiene que ver con jóvenes, ¿no? Si nos atendemos a la estructura general, lo que por lo menos las Naciones Unidas nos propone como ámbito general de lo que significa juventud, estaremos hablando entre los 15 y los 24 años de edad. Por supuesto, siempre son criterios más o menos flexibles, pero sin ninguna duda es una edad que tiene que ver con final del periodo académico, digamos, del bachillerato o de la secundaria en América Latina y la universidad en su totalidad, ¿no? De manera que estamos hablando un poco de eso, ¿no? ¿Qué se ha encontrado y qué podemos decir que está más o menos claro en la investigación y en los registros que han ocurrido en diferentes lugares del mundo? Bueno, pareciese estar bastante claro 2 cosas. Uno, es evidente que la pandemia ha tenido un efecto claro sobre la salud mental y como lúcidamente ya propone esta conversación, es bastante claro que los 2 efectos más obvios son ansiedad y depresión, acompañado de un tercer efecto que también tenemos que considerar y es las alteraciones en el sueño, que es muy importante y como vamos a ver en algunos momentos incluso podría ser hasta más serio que los elementos de ansiedad y depresión, ¿no? Eso es lo primero que está claro. Ahora, otra cosa que hay que decir es que aunque eso es así, y podemos decir que eso es así mundialmente, esto no se reparte de la misma manera y podemos decir que hay grandes espacios de heterogeneidad, ¿no? En un estudio, por ejemplo, que me llamó la atención, un estudio metaanalítico que estuve revisando, refrescando para la conversación de hoy, y conseguí, por ejemplo, que el rango de depresión que registraba en España, es un estudio metaanalítico, es un estudio que resume muchos estudios y que básicamente trata de medir el tamaño del efecto, es decir, la fuerza de un fenómeno, ¿no? En este estudio metaanalítico en España, el rango de depresión iba del 7.45% al 48.30% en la población. Es decir, un rango muy amplio, con una prevalencia aproximada de 25%. Eso en el caso de la depresión. Entonces, hay márgenes muy amplios, ¿no? Les pongo otro ejemplo. En China, se sentaron a revisar un poco cómo funcionaba en unos autores Chen y Wu, con una data, por supuesto, bastante reciente del año 2000, y ellos encontraban, por ejemplo, que también habían variaciones. Por ejemplo, en la zona de Wuhan, donde comenzó el virus, había más ansiedad que en el resto del país, ¿sí? Sin embargo, no habían diferenciaciones en depresión. Así que eso tenemos que verlo con cuidado porque corremos el peligro de pensar que el efecto
sobre la salud mental será un efecto homogéneo, y no es así. El efecto tendrá grandes variaciones y podrá ser realmente muy amplio. Y digo esto porque eso hay que ubicarlo inevitablemente. Estamos hablando de esto en una universidad y un espacio de conocimiento que ocurre en Venezuela, aunque sé que hay personas de diferentes lugares de América Latina en esta conversación, pero no podemos perder de vista que el efecto que esto va a tener en jóvenes venezolanos está inevitablemente intersectado por lo que significa habitar Venezuela en este momento. Y los diferentes elementos de riesgo y los diferentes elementos potenciales de amenaza que existen encontrándose en una situación psicosocial tan complicada y con unas exigencias tan grandes, ¿no? Entonces eso sería una de las primeras ideas que habría que decir. Otra idea que me uno al comentario que hacía Yorelis, que también es importante tener muy claro, es que cuando hablamos de síntomas de ansiedad y síntomas de depresión, nos estamos refiriendo a síntomas, es decir, a manifestaciones. En algunos casos, esas manifestaciones podrían o no cursar con estructuras clínicas que requerirían una asistencia o unas maniobras terapéuticas particulares, pero en muchos casos estas manifestaciones son manifestaciones puntuales, son manifestaciones específicas que podrían tener rápidas evoluciones, ¿no? Y eso también es importante decirlo como una señal, digamos que, de, de realista esperanza con respecto al modo como estamos viendo la forma como se manifiestan algunos de estos procesos, ¿no? Ese elemento es importante. ¿Qué otra cosa hemos podido ver y qué otras cosas son significativas en alguna de las datas que van apareciendo? Bueno, hay un elemento interesante, y es que se ve claramente que podemos encontrar cómo ciertos factores protegen o complican la manifestación de la ansiedad, la depresión y los problemas de sueño, que, como les digo, los tres en conjunto suman como la manifestación, digamos que la triada sintomática más evidente en salud mental, ¿no? Una cosa que hemos visto es que ciertos elementos colaboran. Hay una idea, un concepto que se está comenzando a utilizar, el concepto de capital psicológico, que evidentemente es una metáfora a la idea de capital social de Bourdieu. Por ejemplo, Lee, con una data del noviembre del 2020, encontraba que jóvenes, también en China, donde se ha hecho mucha del levantamiento, encontraba que los jóvenes que tenían mayor capital social, es decir, jóvenes que tendían a reportar mayores sentimientos de bienestar, una actitud afectiva de esperanza, optimismo, autoeficacia, tendían a responder mucho menos síntomas de ansiedad, ¿sí? En el Reino Unido, Smith y sus colaboradores en septiembre del año pasado encontraron que, de forma inversa, cuando se exploraba la calidad de la salud mental, la pobreza de la salud mental, que era lo que ellos estaban buscando, se encontraba que era mucho más fácil encontrar elementos de pobreza en salud mental en mujeres jóvenes con bajos ingresos, que tenían además hábitos de fumador y que tenían también diferentes historias de comorbilidades médicas previas. Y entonces esto hay que decirlo porque una cosa que nos ayuda a pensar y también de alguna manera a planear y actuar en base a los efectos de salud mental que nos propone la situación de la pandemia, que ya tiene un año, es decir, que es una pandemia crónica, está en el hecho de que necesitamos inevitablemente pensar en las condiciones premórbidas, es decir, en las condiciones anteriores y también en las condiciones de privilegio o de favorabilidad social o de condiciones de adecuación o de vivencia psíquica y personal y familiar positiva o no con la que llegamos a esta pandemia. Eso nos podría hacer decir de forma más o menos general, porque esto no es tampoco una caricatura, que los grandes retos de la pandemia siguen siendo inevitablemente los grandes retos de la inequidad, los grandes retos de las injusticias y los grandes retos de las dificultades con que la sociedad enfrenta diferentes momentos y pasa por diferentes condiciones. Hay bastante evidencia que nos muestra que los jóvenes son una población de riesgo importante. Hay varios estudios que muestran que hay mayor incidencia, y hay una razón bastante obvia incluso que nos podría ayudar a entender por qué ocurre esto, y es que el costo social, el costo humano que significa para un joven estar aislado y perder la oportunidad de vincularse, de tener relaciones, de, por ejemplo, en el caso de los estudiantes universitarios, viajar al campus de su universidad, reunirse con sus amigos, tener oportunidades de interacción, es un costo mucho más alto que el que tiene, por ejemplo, para muchos adultos, el hecho de que podamos estar en nuestras casas haciendo cosas que de alguna manera nos resultan gratas. Yo hablaba hace poco con un amigo escritor que está en Caracas y me decía, yo toda mi vida me estaba preparando para esta pandemia. Yo vivía perfecto, yo estaba preparado para vivir así, ¿sí? Pero es un adulto,
¿no? Que está en otro momento evolutivo, que está en su mundo interno. Creo que eso produce entonces un reto muy claro para los docentes universitarios, para las familias, para la sociedad en general, para las instituciones. Toda la data también, bueno, no toda la data, pero muchas de las investigaciones lo que muestran es tenemos retos de repensar el modo como intervenimos, ¿no? Y eso pasa por el hecho de poder hacer acciones de naturaleza psicosocial, es decir, pensar esto, por ejemplo, entender lo que está ocurriendo. Acciones como las que está haciendo Yorelis Acosta en la Escuela de Comunicación Social es una acción valiosísima en estos contextos. O sea, por ejemplo, poder sentarse, que ustedes se agrupen y puedan levantar más data y puedan mirar, por ejemplo, qué cuentan los estudiantes, que puedan los estudiantes mirar los resultados, ya es en sí mismo una intervención, puede generar rutas psicoeducativas y puede generar oportunidades valiosas de conversación. Mucha gente se está dando cuenta de que los jóvenes tienen síntomas porque están conviviendo más con los jóvenes, y eso también hay que decirlo, es lo mismo que pasa con los niños. Es decir, lo tenían desde hace años, pero ahora se les nota más porque los ven más, porque están en la casa. Entonces, en ese caso, poder tener espacios significativos. Hay una idea, con esto termino, muy simple, pero muy bonita, como una recomendación que se hace básicamente en intervenciones infantiles psicoeducativas, que hablar, actuar y compartir. Es decir, conversar sobre los elementos que están ocurriendo, actuar cuando esos elementos son significativos y compartir información y momentos vitales, valiosos de apoyo social. Ahí tenemos algunas de las cosas que de alguna manera pueden acompañarnos, porque lamentablemente ha sido muy largo y todavía no termina. De manera que seguimos teniendo grandes responsabilidades en el apoyo de nuestros jóvenes. Eso sería más o menos la idea general que quisiera transmitir en este rato. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y por permitirme contar un poquito de estas cosas. Gracias, Pedro. Y de nuevo, gracias, Yoreli. De verdad que es un tema, estos son unas pinceladas porque, bueno, hay mucha tela que cortar y, bueno, y en una hora no vamos a poder abordar todo, ¿no? Hay algunas preguntas que, bueno, que ya ustedes han respondido en alguna manera, pero que, bueno, a lo mejor el poder enfatizar y que la gente quiere que un poco se le pueda precisar, por eso en honor a ellos y también responder ante su solicitud, ¿no? Para la profe Yorelis dice, yo incluso voy a unir dos que están por acá. Dice, orientaciones para los representantes y docentes que interactúan con el joven, sobre todo si la sintomatología está incidiendo en su rendimiento académico. Y lo uniría con la tercera pregunta que tengo por acá, que la acaban de colocar por el Zoom. Dice, ¿cuál sería el abordaje para los jóvenes que estén presentando la sintomatología de ansiedad o depresión? Sí, bueno, en relación a los jóvenes, para mí es importante, cuando yo les decía, prendan sus cámaras un momento para ver dónde están estudiando. Hay alguno que está estudiando desde su cama, por ejemplo, entonces encontraba que muchos estaban recibiendo clases de su cama. Eso no es recomendado. O sea, tenemos que ayudar a que ellos establezcan los nuevos hábitos de estudio en esta nueva normalidad. Esta ya es la nueva normalidad y todo este año también va a ser así. Entonces, un estudiante y sus padres, para que estén atentos a eso, debería cumplir un horario de lunes a viernes más o menos normal, ¿verdad? Adaptándolo pues a esta realidad, pero que se levanten, se cambien, se quiten la pijama, se pongan ropa de trabajo cómoda, obviamente no esperamos que se pongan zapatos y todas esas cosas, y que tengan un pequeño espacio de trabajo, una pequeña mesita, un pupitre. Ya algunos han tenido que ir adaptando ese espacio de la casa, es decir, que la casa también se va a redistribuir de manera diferente para que tanto los padres como los estudiantes tengan que tener sus propios espacios. Y una herramienta, por supuesto, que a mí me parece importante, que es el silencio y el respeto en estos momentos. El silencio es una herramienta donde si hay niños pequeños y mamá está trabajando, ellos deben esperar, igual si los jóvenes están en sus clases. Todo cambio de comportamiento tiene que ser observado, ¿verdad? Y reportado. Y me llama mucho la atención cómo hemos casi que perdido el ciclo de vigilia y sueño. Pedro, no sé si tú también tienes eso y que de repente un papá te diga de manera normal, no, mis hijos se están levantando a la 1 porque se acuestan a las 12, ¿no? Entonces hay que mantener esas estructuras de hábitos con flexibilidad, pero
porque eso nos da también estructura mental. Cuando tú te cambias la ropa, le estás diciendo al cuerpo, me estoy preparando para estudiar. Y cuando te vuelves a poner tu pijama, le estás diciendo también al cuerpo, es la hora de dormir, ¿ok? Me estoy preparando para dormir. Entonces, hay pequeños arreglos que podemos hacer en el hogar y también normas nuevas para esta convivencia prolongada y para que esas tensiones naturales que se van a hacer evidentes y que van a aparecer en este convivir, como dicen los chamos, 24/7, tengan más herramientas. Yo la solución que he conseguido es poder generar algunos materiales vía podcast, vía infografía, ¿verdad? Que están en el Instagram y dar información para poder llegar a un mayor número de personas. Y permíteme 1 minuto y medio para complementar lo que decía Pedro dentro de las observaciones que yo he hecho en Venezuela de los grupos vulnerables. Los grupos vulnerables después de un año somos todos. Todos nos hemos visto afectados en nuestras rutinas, por ejemplo. Hemos tenido que hacer grandes adaptaciones y cambios muy violentos. Pero en especial pensemos en mujeres que han aparecido ya en la literatura como un grupo vulnerable. Pensábamos que eran los adultos mayores al principio, pero hoy día niños, adolescentes, mujeres, personal sanitario, ¿okay? Todo el grupo de personal sanitario, privados de libertad y cuidadores, aquellas personas que tienen algún familiar enfermo y que generalmente es uno dentro del grupo familiar que cuida a otro enfermo, termina por quebrarse también este año. Y a esa sintomatología o trastornos que tú señalabas, Pedro, de trastornos del sueño, ansiedad, depresión, yo sumaría la misma inestabilidad emocional dentro de la población general, ¿no? Que un día tú te sientas muy bien y al otro día no te puedes levantar de la cama, ¿no? Entonces, este estado emocional que zigzaguea ha llamado mucho la atención y que es una respuesta normal a una situación que es completamente anormal. Y lo otro es el agotamiento físico y mental. Estamos muy claros cuando estoy agotado físicamente y creo que tenemos que hacer énfasis los psicólogos, cómo identificar el agotamiento mental, cuáles son esos síntomas que se van poniendo en evidencia, pero que demuestran que estamos abrumados, estamos sobrepasados y que estamos entrando a lo mejor en estados emocionales no saludables. Pedro, por acá preguntan, ¿cómo, dado que estamos en esta ola tan dura del COVID, acá en Venezuela, en muchos sitios, pero en Venezuela está siendo la cosa muy, muy, muy dura, especialmente en los últimos días, en donde los niveles de ansiedad están aumentando por un familiar que está con COVID, es el que no se encuentra cama de terapia intensiva y hay que estar o no se encuentra todos los mecanismos para poder tener oxígeno, el tener que lidiar, a veces el tener que estar afuera esperando que te digan cómo está tu familiar y que bueno, o que te van nombrando la lista de los que se están muriendo y que bueno, estás allí y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ha habido, decía uno que, bueno, ¿cómo hago ante todo esto? ¿Cómo manejar esta situación? Y especialmente, describió una persona, me siento ante la noticia del ser querido que acaba de morir por COVID, me siento muy mal, tengo un dolor gigante en mi corazón. ¿Sí? ¿Cómo manejar este duelo como jóvenes en donde los ritos típicos de muerte no tampoco se pueden manejar? Porque, bueno, porque tienen que ser cremados muchas veces en cosas comunes, en donde, bueno, no se puede tener esos ritos, en donde no hay esos cierres tan necesarios, tan importantes, ¿no? ¿Cómo manejar la ansiedad y todo lo que supone la tristeza y depresión? Me encantaría tener una respuesta en una línea que pudiese producir alegría y resolución. Lamentablemente no existe esa respuesta en una línea. Hay dos cosas que yo quisiera señalar. Yo, por supuesto, sigo siempre con muchísimo interés la situación en Venezuela y no sorprende que ahorita esté ocurriendo un pico después que han ocurrido picos en otros lugares por la misma dinámica psicosocial que ha seguido el país, por las mismas condiciones de su aislamiento, por los mismos problemas generales relacionados con cosas como el combustible. Y todos esos elementos han generado una serie de condiciones que aceleran o desaceleran procesos, ¿no? Estos picos ya han ocurrido en otros lugares del mundo con una seriedad increíble, es decir, que podemos de alguna manera, lo primero es que tenemos que aprender de ellos, ¿no? De cómo en otros lugares se ha ido gestionando, con la diferencia de que en este momento las posibilidades de gestión son más complicadas por las evidentes complicaciones
políticas del país y por las evidentes dificultades que hay en su infraestructura. Entonces eso lo hace muchísimo más duro, ¿no? En el caso de las pérdidas, bueno, sabemos ya, hemos aprendido que el número de pérdidas, aunque puede ser muy doloroso, por suerte ya tenemos un número que nos permite decir que nunca termina siendo una pérdida que termine siendo global y que funcione o que afecte masivamente como ha ocurrido en otras historias pandémicas a lo largo de la humanidad. No lo digo como una buena noticia, pero podría ser peor la noticia. ¿Sí? Es decir, los porcentajes sabemos que están más o menos en unos ciertos ámbitos contenidos y se han mantenido así en diferentes ámbitos poblacionales, con algunas excepciones de muy malos manejos, ¿no? Pero en general ha ocurrido así. Entonces, las pérdidas tenemos que entenderlas como dos pérdidas. Las pérdidas personales del estilo de vida. Yo les decía algo que está muy bien, o sea, la nueva normalidad es esta, no ha llegado la nueva normalidad, ya llegó, es esta, y es dura, y es difícil, y es un duelo. Y luego está el duelo como tal, que comentas muy conmovedoramente con esta persona, que es la pérdida de un ser querido, ¿no? Y que corresponderá lidiar con ella de la manera como hemos lidiado históricamente con la pérdida de nuestros seres queridos, que es haciendo uso del tiempo, de refugiarnos en nuestros afectos más significativos, de poder, bueno, procesar la vivencia. Y en el caso que complica la situación de que se dificultan algunos duelos por la naturaleza del evento, por ejemplo, cosas que en su momento tienen una utilidad evidente, como por ejemplo poder tener unas ciertas horas o unos días, por ejemplo, de velatorio, o las actividades que tienen algunos grupos religiosos, como los novenarios, que tienen una gran utilidad psicosocial y que se ven alterados, requieren alternativas complejas. Una cosa que hemos descubierto es que muchos de nosotros ya hemos asistido a diferentes funerales vía Zoom, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y eso tendremos que utilizarlo, es decir, las herramientas que estén disponibles en nuestros contextos, que nos ofrezcan nuestra propia creatividad. Siempre hemos sabido que el gran factor protector ante situaciones difíciles es el apoyo social. Es decir, son los vínculos, son las relaciones con nuestros seres queridos. Frecuentemente eso suele ser suficiente para lidiar con algo que es muy duro, pero que también forma parte de las cosas que pueden pasar en la vida. Solo cuando esto se complica, en el sentido de que el manejo es muy complicado, que la persona no puede lidiar con el asunto, deberíamos considerar la posibilidad de buscar alternativas asistenciales y de apoyo un poco más, bueno, de apoyo profesional. Pero en este primer punto podríamos decir que nos toca hacer uso de nuestros recursos, de nuestra capacidad de resistencia y de nuestra capacidad de significar las pérdidas y el dolor dentro del marco de lo que significa nuestra propia vivencia existencial de quiénes somos, de qué significan nuestras vidas y qué significan las vidas de los seres que queremos, y eventualmente el dolor que implica eventuales pérdidas de ellos. Profe Llorelis, como docentes y considerando la modalidad actual de los encuentros con los estudiantes, ¿cómo podemos detectar estudiantes que estén en un proceso de ansiedad o tristeza? Sí, bueno, yo se los he preguntado directamente y creando este espacio de esto que yo titulé nuestro espacio antiestrés, porque ya lo sabemos. Hay alumnos que te pueden escribir a tu privado, te pueden mandar un email y en esa primera clase yo les doy esa apertura de darles mi correo electrónico, por ejemplo. Al principio cuidaba mucho mi teléfono porque también en esta modalidad a distancia te pueden llamar un sábado, un domingo, ¿no? Y tenemos que tener más habilidades comunicacionales para explicarle a los alumnos, digamos que cuáles son esas reglas para la entrega de trabajo, entonces que ellos no te llamen un sábado o un domingo, pero bueno, yo terminé como que activando otra línea que tenía por ahí para el trabajo con los alumnos y ahí creé ese grupo WhatsApp y los invitaba a hablar y de repente fuera de mi clase les podía decir voy a estar una hora activa de tal hora a tal hora para que alguno de ustedes me haga algún planteamiento, sea de clase o no. Así que deben preguntarlo, lo sabemos, este cambio de esquema de educación los quebró a ellos también, les sorprendió porque fue muy violento, no estaban preparados para esto y también muchos de ellos no tienen condiciones, aún siendo estudiantes de la Católica, porque si en la central me dicen eso, yo ya me lo espero, pero yo este semestre que terminó tuve 2 alumnos sin computadora y varios alumnos que no tenían internet, que un vecino se lo prestaba,
Incluso una vez una alumna me dijo, profe, no le puedo entregar el trabajo, lo hice con el teléfono, con las notas, ¿usted me acepta eso? Entonces, claro, lo importante es que te lo entreguen, ¿verdad? Que te demuestre el dominio del objetivo, su interés. Entonces, por eso en esos espacios. Y les mandaba muchos audios a mis alumnos, ¿no? Buenos días, comienzo la semana, paso por acá para saber si hay alguna eventualidad. O sea, traté de que me sintieran cercana a pesar de las distancias y darles toda esta información adicional, complementaria de la dimensión psicológica de la educación, como digo yo. Y también nos enteramos que estamos acá, pero que tenemos alumnos en todas partes de Venezuela. Cuando yo les preguntaba desde dónde están conectados, ¿no? Entonces, desde Maturín, desde Barquisimeto, y había uno que otro en España. Entonces, eso también es una ventaja de la virtualidad, pero pregúntenle y envíen esa información complementaria, porque ya lo sabemos, nuestros estudiantes tienen estas alteraciones de ansiedad, de estrés, y están muy movidos, o sea, su esquema de vigilia y sueño está alterado también. Pedro, ¿cómo podemos manejar a los padres y representantes que están negados a dejar salir a sus adolescentes, aun cuando ellos manifiestan que le dicen a sus padres que son salidas puntuales, por ejemplo, casa de la novia, donde se están cuidando igual? Si me permite, quisiera hacer unos cuantos comentarios de lo que ha sido también nuestra experiencia acá, que de repente podría tener alguna utilidad ponerla a dialogar. Cuando digo nuestra experiencia acá, me refiero a la experiencia que hemos tenido en el Instituto de Psicología de la Universidad del Valle, ¿no? Con respecto al tema del manejo de los estudiantes, que, bueno, pues es un manejo que preocupa mucho. Yo creo que una cosa valiosísima es una idea de partida que Yoreli ha dicho muy claramente: pregunte. Es decir, la mejor forma de saber qué piensa alguien es preguntarle, eso es lo primero. Pero lo segundo es generar también estructuras, y que esas estructuras no sean solamente individuales de los profesores, sino que sean estructuras institucionales. Es decir, esto requiere un manejo institucional, no es suficiente nuestras buenas voluntades individuales. Nosotros hicimos, por ejemplo, esto, lo hicimos el año pasado al inicio, porque hay un detalle técnico que es muy importante señalar. Este episodio primero fue una crisis, fue intenso, pero ya es crónico. Entonces eso cambia la dinámica y cambia la manifestación emocional. No es lo mismo una fase intensa o una fase de crisis, una fase aguda, que es una fase crónica, ya es crónica. En el caso de Colombia, el 15 de marzo se cumplió un año de aislamiento de pandemia, por la pandemia, ¿no? Nosotros hicimos varias cosas. Una cosa que hicimos en mi instituto, lo hicimos, además, creamos un grupo de los dos coordinadores de programa, que serían como los directores de escuela del instituto, y participé yo por la experiencia que había tenido previamente de algunas actividades e intervenciones en contextos con diferentes retos de salud mental. Y lo primero que hicimos fue que hicimos una encuesta, levantamos un instrumento, que era un instrumento que medía elementos individuales, es decir, algunos elementos subjetivos de cómo estaban afrontando ellos ciertas situaciones personales. Hacíamos un checklist de síntomas muy amplio. Les repito, la patología no se dispara al 100%, eso no ocurre así, son porcentajes, no todo el mundo tiene algo particular. De hecho, conseguimos lo que más o menos esperábamos, y también generamos intentamos detectar también las características psicosociales de los grupos, esperando, como suponíamos que iba a ocurrir y como efectivamente ocurrió luego con la data que hemos encontrado, que las vulnerabilidades sociales incrementan los riesgos, ¿no? Nosotros encontramos un número mágico que llamamos el 30%, ¿no? Que es un número que se repite. Fíjense que Yoreli lo repite también, lo encuentra también en su investigación, cuando reporta 30% en reporte de ansiedad, ¿no? En el nuestro era el 33%, pero para hacerlo un poco más sencillo dijimos que era el 30%. Lo vemos en las datas internacionales. Ansiedad y depresión suele estar entre el 25 y el 30 y algo, ¿no? Es decir, eso es importante porque nos ayuda a entender, o sea, de cada 100 personas, 30 personas se la están pasando peor que otras 70. Y eso es importante saberlo, ¿no? Eso puede subir con el tiempo. La otra cosa que hicimos es que comenzamos a generar grupos. O sea, una vez que hicimos eso, y que detectamos quiénes tenían situaciones más complicadas, le pedimos consentimientos de contactarlos, y esos que detectamos que daban preocupaciones mayores, los invitamos a espacios grupales definidos. Y a los que no lo daban, los invitamos a espacios de conversación que pudiesen ser un poco más amplios.
Eso permitió un seguimiento un poco más cercano con los que tenían condiciones más difíciles. Mi recomendación enfática es: utilicen esos recursos institucionales y no lo dejen a cargo solamente de los docentes. Piénsenlo como institución, porque ese es un recurso poderoso. Ya la data nos ha demostrado que cuando se generan grupos, hay una investigación muy linda que se hizo también en China, utilizando herramientas de educación por pares. Se juntaban a pares y los pares conversaban, se les daba información sobre depresión y ansiedad y ellos se convertían en multiplicadores, y se encontró que con intervenciones de esa naturaleza, más bien psicoeducativa, disminuían síntomas. ¿Sí? Disminuían síntomas. Eso puede hacerse y debe hacerse, o sea, conviene hacerlo. En el caso concreto actual, conviene seguir haciéndolo, ¿no? Porque esas son ideas muy típicas de fases agudas, pero como es muy largo, nos vamos agotando y vamos apagando, se nos va apagando de alguna manera la gasolina, digamos, ¿no? La energía, la batería. Entonces, bueno, conviene, por ejemplo, que estos espacios tengan como oportunidad como de mirar en perspectiva, que se haga cada cierto tiempo, un quincenal, mensual, bimensual, etcétera, y donde puedan participar diferentes miembros de la comunidad académica. Eso quería comentarlo. En nuestro caso fue una experiencia interesante, y otra cosa que hicimos que fue importante es que intentamos generar multiplicadores. Esa fue la última cuestión. O sea, reunirnos con estudiantes, los que estaban en condiciones menos agobiadas, y ayudarlos a que ellos fuesen multiplicadores en sus familias y en sus comunidades, ¿no? Cuando digo comunidades, no solamente comunidades físicas, sino también comunidades virtuales. Yorelis quería comentar algo. Ay, ¿verdad que esto tiene para levantar la mano virtual? Bueno, Sí, bueno, quería pero da comentar. igual se ve el dedo, es el mismo dedo. A ver por acá. Sí, quería comentarles que cuando yo abrí en el segundo semestre este espacio virtual, esas estrategias que dice Pedro que tenemos que ir haciendo, las vamos a ir afinando y las vamos cambiando con el tiempo, ¿no? Dije, bueno, les voy a crear este espacio, que ellos tengan la libertad de pasar por allí, y sentían como si hubiese un diván virtual. Se pasaban y me dejaban un párrafo o dos: profesor, esta semana me pasó tal cosa, esta no dormí bien. Entonces, la riqueza además que me permitió tener eso, y además enterarme: no tengo computadora, no tengo internet, no estoy durmiendo bien, y les iba dando como indicaciones. Obviamente, hay profesores que hemos dicho que en esta modalidad trabajamos más, que hay que evaluar más, pero también entonces acompañar a los alumnos más, ¿no? Y quiero llamar la atención también sobre los profesores, profesor Dani, porque estamos hablando de la alteración que tienen nuestros estudiantes, pero para los docentes también ha sido sumamente difícil, porque nos encontramos además con una dimensión económica que nos golpea fuertemente. Y la experiencia que tuve yo el año pasado en la UCB, por ejemplo, fue de dictar un foro chat sobre ansiedad. Y todo ayuda, como dice Pedro, todo ayuda. Yo siento a veces que estoy entregando curitas psicológicas y la gente: dame mi curita, porque ayuda, ¿ok? Entonces, en este foro chat se inscribieron 248 profesores, que cuando se abrió la sesión de preguntas y respuestas nos dimos cuenta de esta necesidad y de la necesidad también de apoyar a nuestros docentes. Y un grupo de médicos de un hospital de Maracay que le llegó la información de estos foros, porque tú puedes descargar los audios y compartir, también me pidió: profesor, ayúdenos. O sea, a nosotros esa información que usted está diciendo también nos ayuda. Entonces creo que hay muchísimas cosas por hacer. Claro, y lo otro es que también, aquí es donde viene también la importancia de que podamos ser creativos con los recursos que tenemos, ¿no? Y aprender, y tener la humildad de aprender, porque honestamente ninguno de nosotros estaba preparado para vivir una pandemia. Los últimos que supieron de esto le pasaron hace 100 años, de manera que o no están vivos o no están en condiciones cognitivas de poder ayudarnos. Esto lo tuvimos que descubrir. Lo tuvimos que descubrir. Necesitamos la humildad de dejarnos sorprender, y también la sabiduría de saber lo que sabemos, porque hay muchas cosas que funcionan. Bueno, podemos volar también muchas veces con instrumentos. Una cosa que es muy importante es que también el hecho de que podamos como contextualizar las situaciones vitales. Hay algo que tenemos que aceptar, y es que la educación, yo entiendo que esto puede ser duro decirlo, pero la educación no va a ser de la misma calidad en estas condiciones que estamos teniendo, porque estamos en una situación muy difícil. Puede ser de muy buena calidad algunas experiencias cuando estamos en contextos muy enriquecidos, pero en general, como promedio general, no va a ocurrir, ¿no? No puede ocurrir porque estamos todos sobrefuncionados, ¿no? Pero eso, sin embargo, no quita la oportunidad de que la misma complicación nos abra opciones para hacer cosas que no habíamos hecho. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto. Nosotros encontramos que
las clases grabadas se estaban convirtiendo en un arma de doble filo, ¿no? Porque algunas personas no estaban asistiendo a las sesiones, se quedaban en cama o se quedaban haciendo otras cosas y luego decían que iban a ver las clases. A mí mismo me pasó en un par de ocasiones que tenía que asistir a alguna actividad que estaba grabada y yo la iba a ver y honestamente me dio mucho fastidio ponerme a ver esa actividad grabada y la perdí porque no era una clase. Lamentablemente no tengo la oportunidad ahorita de ser estudiante, pero era una actividad general donde tenía que participar, ¿no? No es muy fácil. Nosotros, por ejemplo, en un grupo en este momento de una asignatura de psicología social comunitaria, generamos lo siguiente: grabamos los elementos cruciales de la sesión, pero no están disponibles completamente, y tenemos un grupo de voluntarios que tienen buena conectividad. Algunos de mis estudiantes están en zonas remotas de Colombia con problemas de conectividad importantes, hacia Pasto, etcétera, lugares intrincados. Y esas personas voluntarias se reúnen luego con sus compañeros y conversan del material. Es decir, se genera como una situación como de peer instruction entre ellos que genera además la obligación de pensarlo. Y quienes hacen este apoyo reciben también alguna compensación dentro de su evaluación académica. Esto yo no lo había visto en otro lugar. Eso apareció como una conversación con los estudiantes, como buscando alternativas, preguntándole cómo es la vivencia. Muchos de ellos decían, no, es muy duro estar 2 horas escuchando a un profesor hablar, y tienen toda la razón. Entonces, bueno, comenzamos a buscar opciones, pero hay una idea clave y es que tenemos que tener una sensación de agencia nosotros y facilitar también la sensación de agencia como docentes o como profesionales, y también la agencia y la capacidad de movilidad que tienen las personas. Pues la gente no está ahí como un palo, la gente piensa, cree, tiene expectativas, quiere hacer cosas, y que eso se organice institucionalmente. Porque si lo recargamos solamente en sujetos individuales, tarde o temprano vamos a fracturar eso porque ya es muy largo y seguirá un tiempo más. Entonces no podemos recargarlo sobre un sujeto concreto, ¿no? Eso sería un poco la cuestión. Y terminando lo que tú me dijiste, Dani, que alguien preguntaba con respecto al tema de los padres, ¿cómo no entender a los papás si uno está asustadísimo de lo que le pueda pasar a los hijos? Y mucho más en un contexto difícil. Es muy complicado. Y bueno, pues hay que manejar el asunto con el mayor sentido común posible. O sea, evidentemente, los hijos tendrán que hacer algunas actividades y habrá muchas otras que no podrán hacer. Y habrá que discutir en el ámbito de la familia qué cosas son factibles y qué cosas no. Adelante, profe Llorelis. Claro, pero está pensando, Pedro, en definir lo que es ansiedad también para que las personas que nos están siguiendo sepan si tienen o no ansiedad. Porque cuando esos padres preguntan, ¿cómo hago para ayudar a mi hijo a identificar sus síntomas o saber si es ansiedad? ¿Verdad? Tendrían que partir por ellos mismos. ¿Será que yo también soy ansioso? ¿Será que somos una familia ansiosa como generalmente lo vemos? Y hay patrones de respuesta comunes. Entonces la ansiedad es una respuesta psicofisiológica que se activa ante situaciones de peligro, de cambio, cuando me siento vulnerable. Y hay muchos síntomas, pensamos en síntomas físicos, pero también hay síntomas de orden cognitivo, de orden conductual y de orden psicológico. Y sin embargo, yo los resumiría en dos: una activación fisiológica muy intensa y desagradable, que es lo que generalmente la gente asocia con la ansiedad, palpitaciones, sudoración, etcétera, y un pensamiento anticipatorio catastrófico. El ansioso generalmente no puede controlar su pensamiento, un pensamiento muy rumiante, y siempre está imaginándose el peor escenario posible, ¿no? Así que si alguno de ustedes, pregúntense, está paseado por ahí, y eso se asocia mucho a trastornos del sueño. Y por supuesto, una gente que esté ansiosa y que no duerma bien, no está en capacidades cognitivas y no va a tener un buen día, ¿no? Así se sienten nuestros estudiantes. Ya estamos cerrando. Hay muchas preguntas que quedan en el tintero. Difícilmente la podemos responder. Pero bueno, siempre nosotros, desde los webinars que se organizan tanto de la Escuela de Comunicación Social como desde la Escuela de Psicología, esto nos da también insumos para poder generar nuevos temas, ¿no? Una última pregunta, profe Llorelis, la respondemos de una manera muy corta porque ya estamos para finalizar. Pregunta a alguien, ¿se manejan datos o cifras sobre suicidios en adolescentes y jóvenes en Venezuela y demás? ¿Cómo poderlo anticipar? Pues sí, profe, lamentablemente. Este último año he tenido la oportunidad de apoyar al Observatorio Venezolano de Violencia en la recogida de datos de estos.
los números están subiendo, teníamos esa hipótesis que la pandemia además iba a potenciar antecedentes familiares, ahí hay que estar atentos, ¿verdad? Si hay antecedentes psicológicos. Y lo que estamos viendo en el caso de Venezuela, Pedro, que es nuestra realidad mucho más aguda que cualquier otra, es que se registraron muchos suicidios, 1.150 suicidios el año pasado, un porcentaje de jóvenes, y me tocó incluso atender a la mamá de un niño de 10 años. No había conseguido literatura de una referencia tan joven, un niño de 10 años que se quitó la vida, pero tuvimos de 12 años, 13 años, 14, 15 y 16, asociado pues a maltrato familiar, a las mismas situaciones de carencias, pues de donde viven, pero en otro momento, padre, podemos hacer prevención en educación, ¿no? Educación en la prevención del suicidio, porque siempre hay cambios del comportamiento y si nosotros podemos identificar esos cambios, podemos ayudar a la persona que esté en ideación suicida. Hay un trecho grande entre la tristeza, la depresión, la ideación y el consumo de esa idea suicida, y ese tiempo nos permite salvar vidas. Bueno, de verdad que agradecido. Por mi parte también agradezco a la Escuela de Comunicación Social. Y bueno, y ya después de Semana Santa, la Escuela de Psicología retoma su webinar. Ya les daremos un poco todas las coordenadas y todo lo que va a suponer el temario. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Yoreli. Y de verdad que es un gustazo poder haber compartido con ustedes. Chao, Pedro. De verdad Chao, que muchas gracias. increíble. Chao, Muchísimas chao. gracias a ambos, a los tres, a la Escuela de Comunicación Social, a la Escuela de Psicología. Estos espacios son súper necesarios. Creo que hablo por todos las personas que estuvieron aquí y creo que todos tomamos nota de un montón de cosas, porque además de profesora, por ejemplo, yo soy mamá de 3 y la verdad es que muchas de las cosas que nos dijeron, bueno, llegaron al alma porque hemos vivido tiempos muy duros. Así que les agradezco de corazón este espacio, les agradezco de corazón además su cariño para enseñarnos y para darnos luces de cómo debemos hacer las cosas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Padre Dani, un honor haber compartido con usted este espacio también. En nombre de la Escuela de Comunicación Social, en la Escuela de Psicología, muchas gracias a todos y les recuerdo que este webinar también lo vamos a poder ver en el canal de YouTube de la Escuela de Comunicación Social, Comunicación UCAP TV. Así que bueno, muchísimas gracias a los tres y a todos, a estas más de 100 personas que estuvieron acompañándonos. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Amén. 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 Chao, Pedro.